Hoy vamos a conocer uno de los periodos más importantes de la antigüedad. Hoy vamos a viajar a la antigua Grecia. La antigua Grecia comienza en el año 1200 a.C. y acaba en el año 146, también antes de Cristo. Se situaba en el sudeste de Europa, junto al mar Mediterráneo y al mar Egeo. En este territorio, que comprendía una gran península y muchísimas islas pequeñas, nació y se desarrolló la civilización griega. Esta civilización estaba formada por un montón de ciudades, llamadas polis. Las más poderosas eran Esparta y Atenas. Cada polis se gobernaba a sí misma y era independiente del resto, aunque muchas veces se declaraban la guerra entre ellas, o bien se aliaban unas con otras para ir en contra de una tercera. En la antigua Grecia, las mujeres, los esclavos y los extranjeros no eran considerados ciudadanos libres. Solamente los hombres nacidos en las polis eran considerados así, y solo ellos eran los que debatían y decidían sobre leyes, normas y todo lo que fuera importante. Estos debates los hacían en el ágora, una plaza o asamblea que había dentro de la ciudad. Las decisiones se tomaban votando, y por eso se dice que los antiguos griegos fueron los inventores de la democracia, el sistema de gobierno que tenemos en la actualidad la mayoría de los países. Los griegos pensaban mucho y se preguntaban muchas cosas sobre lo que les rodeaba. De hecho, son famosos por desarrollar la filosofía, el arte de pensar. Los filósofos más importantes de la historia, Sócrates, Platón y Aristóteles, eran griegos. Por su sistema político y por sus filósofos, se dice que los griegos fueron la primera civilización intelectual. Para ellos, la inteligencia y el conocimiento eran importantísimos y por eso, por su gran cultura, dominaron el Mediterráneo durante siglos. Les encantaba el teatro y las competiciones deportivas. ¿Sabes qué crearon las Olimpiadas? Sí, las Olimpiadas que han llegado hasta nuestros días. Seguro que alguna vez las habéis visto en la tele, ¿no? Los antiguos griegos eran politeístas, creían en muchos dioses. La mitología griega está llena de historias y leyendas misteriosas. El dios más poderoso era Zeus, señor del rayo, y junto a él había muchos otros como Poseidón, el dios de los mares. En la mitología griega también había héroes como Hércules y Aquiles, y extraños seres como el Minotauro o las sirenas. Como habéis podido ver, en la antigua Grecia se crearon cosas que seguimos utilizando en la actualidad, como la democracia, la política, la filosofía, el teatro o las Olimpiadas. Como siempre os decimos, es fundamental conocer el pasado para entender el presente y mejorar el futuro. El templo de Selinunte en Sicilia y el templo de Poseidón cerca de Atenas. En ese momento, el antiguo sistema de creencias basado en mitos y la guía divina seguían siendo populares, pero poco a poco algunos pensadores empezaban a encontrar otras explicaciones. Su concepción, entender el mundo mediante el pensamiento. Empezaron a observar la naturaleza detalladamente. Los nuevos científicos encontraron patrones en el comportamiento de apareamiento de las abejas y desarrollaron nuevos instrumentos para medir la circunferencia de la Tierra. Incluso diseñaron un reloj de agua. Su función: restringir el tiempo que los políticos tenían para hablar. Aparecieron las primeras máquinas, como la máquina de asignación para seleccionar y nombrar funcionarios. Las historias de dioses temperamentales ya no eran suficientes para estos eruditos. Querían entender la relación causa-efecto y desarrollar leyes científicas.
Desde el siglo VI a.C. en adelante, la sed de conocimiento se propagó a través de Grecia como la pólvora. Las escuelas del pensamiento se convirtieron en los nuevos templos, instituciones que sentaron las bases para los centros de investigación de hoy. En el siglo XVI, Roma retoma estas antiguas ideas. El Papa Julio II incluso dedicó un fresco en el que representa a los grandes filósofos en la escuela de Atenas. Uno de ellos es Sócrates, quien sondea a la gente de Atenas con preguntas incómodas y concluye: yo solo sé que no sé nada. Platón es el fundador de la primera escuela de filosofía del mundo. Su objetivo es la búsqueda de la verdad. A su derecha está su discípulo Aristóteles, quien hace historia con la invención de la lógica. Hay muchos rumores acerca de Diógenes, pero pocos hechos concretos. Por otro lado, Arquímedes se considera excepcional. Es famoso por su ingenio incluso en la antigüedad. Es precisamente por eso que le dio una misión especial. Arquímedes debía averiguar si la corona del rey era de oro puro o si se había diluido con un material más barato. Un duro reto, ya que la valiosa corona no podía dañarse. La leyenda dice que Arquímedes tuvo una idea mientras se bañaba. El sabio se dio cuenta. La cantidad de agua que se desbordaba equivalía al volumen de su propio cuerpo. Concluyó que el volumen de un objeto y su densidad se pueden calcular midiendo el agua desplazada. Arquímedes especuló que el material de la corona también se podía calcular de esta manera. Observa que un objeto con una densidad menor que el agua desplazaba más agua que un objeto del mismo peso, pero con una mayor densidad. Jubiloso de su descubrimiento, se dice que Arquímedes gritó: ¡Eureka! ¡Lo he encontrado! Y salió corriendo desnudo a la calle. Arquímedes entonces cogió la corona y un trozo de oro del mismo peso. Si la corona también era de oro puro, ambos objetos deberían desplazar a la misma cantidad de agua. Pero la corona desplazó más. Debe haber sido mezclado con otro material. Arquímedes logró resolver muchos otros enigmas. Todavía se le considera como uno de los cerebros más brillantes de todos los tiempos, y su principio de Arquímedes nunca ha sido refutado. Pero sus contemporáneos no estaban muy alejados de él. Los eruditos de la antigua Grecia diseñaron los primeros mapamundis con longitudes y latitudes. Descubrieron que la Tierra era redonda. Y Ptolomeo calculó cómo los planetas y otros cuerpos celestes orbitaban alrededor de la Tierra. La primera máquina de vapor y una bomba de agua fueron otros notables inventos. Los griegos desarrollaron armas nuevas como la catapulta y chalecos protectores para sus soldados. Arquímedes formuló las leyes de la palanca y sentó las bases de la mecánica moderna. Pero también la geometría y el álgebra se remontan a los eruditos de la antigua Grecia. Gran parte de lo que damos por sentado hoy en día se originó con las observaciones, cálculos y conclusiones de las grandes mentes de la antigüedad. Sin ellos, quizá nunca hubiera habido una cúpula para completar una iglesia. El conocimiento de los elementos que componen la Tierra y la física nuclear nunca podrían haberse desarrollado. La revolución industrial en el comienzo del siglo XIX podría no haber sucedido, y cruzar los océanos podría haber sido simplemente un sueño imposible.
En el siglo VI a.C., una reforma en Atenas cambió las vidas de todos los griegos para siempre. Alrededor de 80.000 atenienses fueron testigos de un cambio. Los griegos luchaban entre sí. Luego tuvieron que defenderse de los persas. Todos, desde los nobles a los agricultores, necesitaban defenderse seriamente del enemigo que avanzaba. Los ejércitos de las ciudades-estado reunieron miles de soldados. Pobres y ricos luchan hombro con hombro con un mismo propósito. Después de todo, su independencia estaba en juego. Atenas también construye una flota. Eran necesarios miles de remeros para mantenerlo en movimiento, los cuales eran reclutados de entre los más pobres de la sociedad. Los restos del podio de los oradores están al fondo. Este es el lugar donde los ciudadanos de Atenas solían reunirse para tomar todas las decisiones concernientes a la ciudad. Los antiguos griegos dejaron más tablas de piedra que cualquier estado anterior a ellos. Miles de decretos cincelados en piedra. Hacen referencia a todo tipo de decisiones. Proyectos de construcción. Si Atenas debería ir a la guerra, daron la máquina de adjudicaciones. Las ranuras en la parte frontal se dividían en 5 columnas. Cada columna hacía referencia a una letra del alfabeto, y cada letra representaba un grupo de candidatos. Las placas de identificación de los candidatos se insertaban al azar en las ranuras del grupo al que pertenecían. Luego se tiraban canicas blancas y negras a la máquina de adjudicación para seleccionar los nombres. La blanca significaba elegido, negra, no elegido. Las instalaciones eran extraordinarias. Los polideportivos estaban a disposición de los atletas para que entrenasen. El teatro fue también importante, aunque hoy no es tanto una actividad de masas. En la antigua Grecia, cada pequeño pueblo tenía su propio teatro, lo cual era un orgullo para sus habitantes. En el teatro de Epidauro, cada palabra se podía escuchar hasta la última fila. La estructura es famosa por su excepcional acústica. Esto se debía principalmente a 2 cosas. Por un lado, a la inclinación del teatro, y por otro lado, a la proporción entre el asiento y el respaldo. Es perfecta. Por eso el público de las últimas filas también podía oír las voces perfectamente. Las frecuencias aumentan de abajo hacia arriba. Es normal que el eco se concentre aquí. Cuando nos alejamos nos damos cuenta de que el sonido cambia porque la simetría del eco cambia. El Epidauro se construyó con una acústica perfecta. Su incansable búsqueda de explicaciones conduce a los griegos a descubrir las leyes universales de la naturaleza y a sentar las bases para la ciencia moderna. Ningún otro pueblo había influido tanto en la tecnología moderna, incluso preparó el terreno para el progreso. Gracias a sus investigaciones, no solo podemos estudiar hoy el mundo, sino también el espacio. Como hoy, hace 115 años, se realizó uno de los descubrimientos más increíbles en la historia del hombre. Se encontró en una expedición un pequeño artefacto. Después de investigarlo por mucho tiempo, se supo que era algo totalmente increíble para la época. Una especie de computadora analógica, con una antigüedad mayor a 2000 años, con una exactitud y tecnología que no condice con su época. Algo sin precedentes hace pocas décadas. ¿Cómo se explica este gran misterio?
Hoy Google, por el aniversario de su descubrimiento, le dedica un doodle. Este objeto fue hallado fragmentado. Fueron necesarias varias expediciones a través de los años para conseguir lo que se tiene en la actualidad, los más de 80 fragmentos. Se halló por primera vez en 1900. En la isla griega de Simi. Gracias a años de investigación tratando de entender cómo funcionan estas partes en conjunto, se llegó a la conclusión de que este artefacto era una máquina perfectamente precisa. Se utilizaba para determinar las posiciones planetarias, predecir eclipses lunares y solares, con hasta 19 años de antelación, e incluso señalar las fechas de distintos Juegos Olímpicos. El artefacto es llamado la primera computadora analógica. Es un complejo mecanismo de relojería, compuesto de al menos 30 engranajes de bronce. La reconstrucción de este artefacto fue una tarea muy compleja. Se encontraron 82 fragmentos separados. Fue recuperado en 1900 en un antiguo naufragio cercano a la isla griega de Anticitera, supuestamente construido por científicos griegos. La datación de este elemento es de 100 a 200 años antes de Cristo. Se le suele llamar la primera computadora analógica, pero su calidad y complejidad nos dan a entender que no fue la primera. No se suele inventar el auto sin haber primero pasado por la rueda. Entonces podemos suponer que este artefacto tuvo predecesores, aún más antiguos, que todavía no fueron descubiertos. Pero volvemos a la pregunta principal. ¿Cómo puede ser que hayan existido tales tecnologías hace más de 2000 años? En la historia, muchas veces el conocimiento fue algo valorado. Se creaban grandes instituciones alrededor de este. Se intentaba preservar, acumular y estimular. Pero lamentablemente también han ocurrido épocas oscuras en las que este era prohibido, en donde se destruía cualquier pieza de tecnología, donde los libros eran quemados. Ha ocurrido muchas veces a lo largo de la historia que gran parte de la tecnología y el conocimiento fueron destruidos y tuvieron que comenzar de cero. Los estudios de la luz y la fotografía, por ejemplo, al ser destruidos tuvieron que pasar 1000 años hasta que vuelvan a resurgir de cero y repensarse las mismas preguntas. Se cree que esta puede ser una de las explicaciones de por qué nos parece que este artefacto no era adecuado para su época. La idea es que el conocimiento de esa tecnología se perdió en algún momento del tiempo. Esto porque artefactos tecnológicos que se acerquen a la complejidad y habilidad de construcción de este instrumento no aparecieron nuevamente hasta que se inició el desarrollo de los relojes astronómicos, alrededor de 1900. Al parecer el aparato había sido fabricado para explicar el universo, según por supuesto el conocimiento astronómico de la época. Se cree que este artefacto es un resumen de todo el conocimiento en materia de física, ingeniería, astronomía y matemáticas del siglo I a.C. ¿Cuál crees que es el verdadero origen de este misterioso artefacto?
palanca es la máquina más sencilla y una de las más antiguas. Tiene sus antecedentes en Arquímedes, científico e ingeniero griego que se distinguió por su gran talento y por sus aportaciones para solucionar problemas de la vida cotidiana aplicando la ciencia. Los elementos de una palanca son tres: la carga, la fuerza y el punto de apoyo o fulcro. La fuerza se aplica en un cierto punto de la palanca y la carga se sitúa en otro. Las distancias de la fuerza y de la carga al punto de apoyo reciben el nombre de brazos de palanca. Existen tres tipos de palanca que se distinguen entre sí por la posición relativa de la fuerza, la carga y el punto de apoyo. Palancas de primer tipo. El punto de apoyo está entre la carga y la fuerza. Por ejemplo, el sube y baja, la cabeza de un martillo de orejas, las tijeras. Actividad. Apila los libros. Coloca el primer lápiz de tal forma que quede paralelo a lo largo del lomo de los libros. Introduce en forma perpendicular la punta del segundo lápiz por debajo del libro que está en la parte inferior de la pila y por encima del primer lápiz. Con la punta de tu dedo meñique, empuja hacia abajo el extremo del primer lápiz e intenta levantar los libros. Resulta muy difícil levantar solo con tu dedo meñique la pila de libros, pero resulta fácil hacerlo cuando construyes una palanca del primer tipo con los dos lápices. Palancas de segundo tipo. En este tipo de palancas, la carga está entre el punto de apoyo y la fuerza, y cuanto más largo sea el brazo de palanca de la fuerza con respecto al brazo de palanca de la carga, reducimos el esfuerzo necesario para levantar o comprimir una carga dada, como ocurre en la carretilla de mano. Otro ejemplo es la perforadora de papel y el cascanueces. Actividad. Coloca uno de los palillos por encima de tu dedo medio, en la primera articulación, y con los extremos por debajo de los dedos índice y anular de la misma mano. Intenta romper el palillo ejerciendo presión con los dedos. Ahora desliza hacia abajo el palillo de tal forma que quede entre los mismos dedos, pero más cerca de la palma. Presiona de nuevo hacia abajo y trata de romper el palillo. En la primera posición, la carga se encuentra más lejos del punto de apoyo, mientras que en la segunda se encuentra más cerca. Esto hace que la fuerza requerida para romper el palillo sea mayor en el primer caso que en el segundo. ¿Alguna vez has preguntado por qué los barcos flotan? Sí,